podcast. Como ya saben, estoy tan contenta en esta tercera temporada de poder traerles a personas multicreativas, pero fantásticas para que las conozcan sus proyectos, sus procesos, también sus desafíos, cómo los fueron sorteando. Y hoy tengo el honor de tener conmigo a Cristina Pliego, Cris, con quien además tuve la suerte de trabajar en dos formatos distintos. Con Cris nos conocimos en el 2023. Estaba mirando, by the way, cuándo fue que habíamos trabajado juntas, Cris. 2023, 3 años atrás, hicimos juntas un proceso 1-1 de coaching de 6 meses y luego tuve la fortuna de que forme parte del grupo fundador el año pasado en la primera ronda, en la primera edición de Multicreativos. Entonces dije, Cris, por favor, vení a contarnos un poco cómo fue tu proceso, cuáles fueron tus proyectos, cuáles fueron algunos de los aprendizajes en cada una de esas dos instancias, ¿no? Hola Cris, gracias por venir al podcast. ¿Cómo estás? Desde Nueva Zelanda. Hola Shari, muchísimas gracias por tenerme aquí. Sabes que soy muy fan de tu podcast y de tu trabajo. Te sigo desde el 2023 y ha sido un placer trabajar contigo. Los procesos que hemos trabajado juntos me han ayudado muchísimo, entonces súper contenta de venir y poder compartir con los demás todo lo que hemos trabajado juntas. Me encanta. Cris, para quienes no te conocen, contanos un poco acerca de vos, acerca de tu recorrido, acerca de tus múltiples pasiones. Contanos un poco. Bueno, no me voy a ir a la infancia y decir, siempre he sido creativa. Ya, dejamos eso. Todo empieza en el 2019, cuando me mudé a Nueva Zelanda. Y llego acá y hay un contraste muy grande entre lo que yo estoy acostumbrada, que es un México colorido, la gente calurosa, y el invierno en Nueva Zelanda. Me mudo a Queenstown, que es un lugar precioso, pero gris. Entonces, de pronto empiezo como a sentir que algo le faltaba, ¿no? A mi vida, empiezo como a ponerme triste. Yo hasta entonces no sabía que existía algo que se llamaba Seasonal Depression. Y bueno, a partir de ahí aprendí que los inviernos no se llevaban muy bien con mi sistema nervioso. Pero lo que empiezo a hacer, sin darme cuenta, es agarrar un pincel, ¿no? Y hacer como mi propio colorcito. Yo hacía años que no pintaba, nunca había pintado con acuarelas, pero de pronto como que algo era como, voy a intentar acuarelas y es solo para mí, entonces no importa. Y empiezo a crear, ¿no? Con esta idea de crear mi propia primavera, de traer el color a mi vida. Y, y funcionó porque eso fue lo que a mí me trajo como el calorcito. Así es como nace Cris Banana. Y hoy, bueno, hago diseño para productos, hago ilustraciones, fine art, doy workshops y estoy en proceso de también convertirme en coach creativa. Entonces, todo un poco. Me encanta, Cris. Y cuando nos conocimos en el 2023, antes de empezar el proceso 1-1, ¿qué estabas buscando? ¿Qué estabas necesitando? De hecho, estaba viendo las conversaciones que tuvimos y mis apuntes por ahí y la frase que dije en ese momento era, en estos 6 meses quiero encontrar claridad para ayudar a otros a través de mi arte. Me reacuerdo. Y eso no ha cambiado, simplemente ha evolucionado. Y eso fue como lo que empezamos a trabajar en el 2023. Entonces había como cero claridad, ni siquiera sabía que era coaching, ¿ok? Yo llegué a ti por tu podcast, de hecho. Escuché y algo me dijo, quiero trabajar con ella. Y te escribí ese mismo día que escuché el podcast, hablamos, empezamos el proceso y de hecho es cuando también me enamoro de lo que es el coaching, ¿no? Porque por ti, porque veo como todas las cosas que en el proceso que tuvimos juntos me ayudaron, toda la claridad que trajo. Entonces, de ahí también nace este como gusto por el coaching. Me encanta porque además me súper acuerdo cuando charlamos. Yo en ese momento, 2023, 3 años atrás, tenía la posibilidad de trabajar conmigo 3 meses o 6 meses. Y vos dijiste, no, 6 meses de una. O sea, estabas comprometida. Evidentemente hubo algo en el podcast que resonó un montón. Y esta búsqueda que decías de, bueno, ¿cómo puedo hacer para
usar mi arte y también ayudar a otros, ¿no? Cómo podrían esas dos facetas entrelazarse. Y nosotras trabajamos un montón de cosas, pero hubo un proyecto que me parece que fue una manera de canalizar, ¿no? Esta búsqueda de cómo podemos ayudar. ¿Querés contarnos un poco acerca del proyecto que surgió? Entonces empezamos como esta conversación y, y a mí no me daba, ¿no? A mí no, como que no cliqueaba qué era lo que podía yo hacer. Y me acuerdo súper claro que habíamos terminado una de las sesiones y me salía a caminar porque eso era algo que me gustaba mucho como para reflexionar en todo lo que habíamos hablado. Y de pronto, caminando, me empecé a preguntar qué eran las cosas que a mí me interesaban. Y empecé también a ver a mi alrededor. Y empecé a ver la diversidad de gente que había. Y es una diversidad con la que yo no crecí, porque en México, sí, quizá tenemos muchas personas de Estados Unidos, Canadá, por allí, pero hasta allí, ¿no? Y en ese momento, viendo alrededor, había como personas de muchos, o que físicamente parecían como de muchos lugares distintos, aunque todos estábamos allí. Entonces, sabía que uno de mis pilares era migración y otra de las cosas era esto de cuáles son las cosas que nos identifican, que nos unen, que nos hacen simplemente humanos y cómo puedo traer todo esto junto. Entonces, empecé como a hacer un diagrama que por ahí todavía tengo y nace este, ¿no? El Happiness Illustration Project, que es básicamente el retrato de una persona con 3 cosas simples, cotidianas, que los hacen feliz. Y la razón de ser de este proyecto es unirlos de alguna manera. Tú fuiste parte de mi proyecto. El café. El café era una de las cosas que ¿Qué más se repetía? como otra felicidad, sí. Es que me imagino que era una de las cosas que se repetía. Aparte, para quienes no conozcan a Chris, les súper recomiendo, todos los links van a estar en las notas del episodio, pero toda su obra es muy colorida. Entonces, imagínense en todo lo que vamos hablando, todas las obras que ella hace, sus ilustraciones son muy coloridas. Bueno, de nuevo, ¿no? Esta búsqueda de armar ella su propia primavera. Y era un proyecto muy lindo, el de The Happiness Illustration Project, porque fue un proyecto muy concreto, o sea, como para trabajar cómo se pueden unir estas dos ideas de usar mi arte y al mismo tiempo estar ayudando a otras personas y también, en ese caso no lo mencionamos aún, pero traer como más awareness, más conciencia a como el impacto de la salud mental y de lo importante de las cosas pequeñas, cómo pueden ayudarnos en nuestro camino por vivir de una manera feliz. Entonces era fantástico. Fue una forma muy concreta de poder como poner a prueba cómo es efectivamente que puedes usar tu arte para ayudar a otros. ¿Y cómo fue la experiencia de ir dibujando a distintas personas, ir entrevistándolos para saber cuáles eran esos 3 elementos que los hacían felices? Contanos un poco cómo fue el proceso de idea a materialización. Fue súper interesante y la verdad es que me emocionaba un montón cada vez que estaba haciendo una. En primera porque la mayoría eran personas que yo ni siquiera había conocido en mi vida. Tú me ayudaste a conectarme con algunas personas, otros amigos con otras. Y entonces al final también cuando les entregaba la ilustración, recibir esos mensajes como súper lindos de la emoción que les había causado. Entonces, no sé, era no solo como el reconocimiento, pero el saber que había causado un impacto en una persona y que iban a tener como una herramienta a la que acudir si de repente estaban como necesitando algo que les trajera un pedacito de happiness. El proceso era súper simple. Contactan con una persona, les mandaba un formulario, rellenaban algunas preguntas que eran simples como el nombre, en dónde vives, un rango de edad, una canción que les gustaba y 3 cosas que podían ser desde algo bastante físico, como una vela, hasta, me acuerdo que uno de los más complicados fue la sensación de sentir el aire en mi cara. Me lo recuerdo. Ilústrame eso. Suerte, Cris. Entonces,
el reto, ¿no? O sea, me encantaba eso. Me sentaba y me ponía a pensar y empezaba como a hacer dibujitos hasta que por fin daba. ¿Qué pasó con ese concepto? Era un perrito asomando la cabecita como en la ventana de un coche con la lengüita afuera como recibiendo el aire. Bueno, E muy bien igual, resuelto. Muy bien resuelto. por supuesto, la persona sabía, pero si yo como externo llego y veo, igual y sería como, ah, le gustan los perritos, ¿no? Pero no, lo escribía abajo qué era lo que les hacía felices y nada, ese simple. El concepto fue bastante simple, pero creo que tuvo bastante impacto. Además también me parece, si no recuerdo mal, que había una idea también de que, por ejemplo, las ilustraciones fueran únicamente con wash. O sea, en ese momento estabas con una búsqueda, ¿no? De ir desarrollando tu habilidad y manejo con este material, ¿no? Entonces contanos también un poco de eso. Sí, creo que quería que este proyecto incluyera absolutamente todo porque sí, justamente también era un proyecto de salud mental porque es algo súper importante para mí y que desde el principio Chris Banana nació por eso. Bueno, soy multicreativa y parte de esto incluye que me gusta mucho explorar con diferentes técnicas y en ese momento estaba como súper obsesionada con ilustradores y artistas que trabajaban con wash. Yo hasta ahora había usado acuarelas y algunas otras cositas en mi trabajo, pero no me había adentrado tanto al wash y quería hacerlo. Entonces dije, ok, voy a también tomar este proyecto, que era un passion project, y ponerme a prueba con el wash. Entonces es lo único que voy a hacer. Entonces era como parte del reto. Y me acuerdo que también había hasta cierto punto como un límite de tiempo que me estaba poniendo. Es muy probable, yo tampoco me acuerdo de la parte de elaboración, pero me parece que seguramente habrá sido algo que trabajamos juntas porque, como vos decías, por un lado es bueno, quería hacer un montón de cosas con un solo proyecto, pero al mismo tiempo esos límites fue también lo que estábamos buscando, ¿no? Es decir, cierta limitación con el tema, entonces eran las tres cosas que hacían feliz a la persona, que sea un retrato, que sea un material nomás, porque si no, posibilidades eran infinitas. Bueno, hago esto digital, trabajo esto 30 horas a la semana. No, 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 bajémoslo. Me encanta que digas esto también de la idea de la herramienta, ¿no? Como que cada persona que recibía su retrato, yo fui de nuevo afortunada, una de las personas que fue retratada, tuve mi retrato impreso en formato grande, además, en mi estudio durante muchos años. Ahora me mudé a Buenos Aires, entonces dejé la impresión allá porque Chris me dio el archivo digital. Tengo el wash, ese sí que me diste, pero me tengo que conseguir una buena impresora acá para volver a imprimirlo, porque es realmente una muy hermosa herramienta, ¿no? Como una posibilidad de ver ese retrato y recordarme a mí misma, estas son las cosas que me hacen bien, que me conectan. En mi caso eran el café, los árboles y los pájaros. No, los libros, claramente los libros. Ajá, los libros, sí. Claramente los libros. Bueno, ese proyecto fue una de las cosas que trabajamos en el uno a uno, pues vimos un montón de cosas. ¿Te acordás de alguna otra que te haya dejado pensando, que te haya impactado, sorprendido? Sí, en el uno a uno hubo dos cosas que fueron súper importantes para mí. Uno fue el Shitty Draft, que tiene que ver con esto de poner los límites. Me introdujiste como a ese concepto y al Done is better than perfect. Y es algo que hoy en mi vida sigo usando. Que hay veces que cuando me doy cuenta que le estoy como poniendo demasiado pensamiento a algo, es como, ya, a ver, cumple esto, esto y esto. Ok, está listo entonces. El concepto este de Shitty First Drafts, que en español vendría a ser borradores de mierda, literal esa sería la traducción, es un concepto de la escritora Anne Lamott, me parece, en su libro de escritura Bird by Bird, pájaro a pájaro. Pero esta idea de que lo primero que hacer es hacer que exista. Es que la idea que tengo exista y después puedo evolucionar eso que ya está tangible. Puedo evolucionar ese proyecto, ese primer borrador, pero primero tiene que existir. Entonces, claramente mejor hecho que perfecto. Me encanta, Chris. Y el otro fue la creencia con el dinero. Yo estaba súper bloqueada. Decía, no, es que
el arte tiene que ser gratis porque todo el mundo tiene que tener acceso a eso y no puedo cobrar absolutamente nada, ¿no? No importa que yo necesite también comer y pagar mi renta y que esto es de lo que quiero vivir, ¿no? Entonces, lo fuimos como, me ayudaste como a verlo en una forma distinta, como a ver como todos los beneficios que trae a otras personas, que también muchos de nosotros estamos felices de pagar por ello. Y que también eso, el tener como acceso a generar dinero con nuestro arte, no significa que voy a eliminar por completo lo demás, sino que, ok, ahora tengo este ingreso y entonces ahora puedo quizá hacer trabajo para alguna organización, ¿no? De gratis o sino que te da todo este acceso en lugar de estarte limitando porque si hago todo de gratis, entonces hay un límite en todo, porque bueno, obviamente voy a tener que estar teniendo otro tipo de trabajo para poder pagar para hacer este trabajo gratuito y no va a tener quizá el mismo impacto que voy a tener llegando a muchísimas más personas, que sí es algo que yo estoy haciendo como de tiempo completo en el que estoy generando ingresos con esto y entonces esos ingresos se pueden convertir en crecer este negocio que también se pueden convertir en seguir haciendo algunas cosas que son de bajo costo o que incluso son gratuitas. Me encanta que traigas esto porque me parece muy importante y estoy segura de que van a haber un montón de personas que nos están escuchando, que como creadores es importante que vayamos revisando cuál es la relación que tenemos con lo que hacemos, con lo que aportamos, con el valor de lo que ofrecemos. A veces eso se va a traducir en un retorno económico, como lo que estás diciendo vos, Chris, y después en otros casos también van a haber creadores donde eso no va a ser un objetivo que tengan, pero igualmente es necesario, incluso si no están buscando un retorno económico, de valorar lo que hacen, de saber el valor que tiene la expresión, el arte, los proyectos propios y de poder reconocerlo, incluso si lo estamos haciendo y ofreciendo de manera gratuita. Qué importante es poder revisar nuestra propia relación con lo que creemos que es el valor de lo que ofrecemos y de última, cómo comunicar ese valor a un otro que puede ser un potencial cliente, una marca, una organización que quiere contratarnos por algo. ¿Qué cambios, Chris, se te ocurre algún cambio concreto que hayas vivido o que hayas aplicado después de este realization? Bueno, sí, con ese proyecto, con el Happiness Project, que al principio iba a ser todo gratuito, el primer pasito que tomé fue ok, no voy a ponerle como precio, pero sí les voy a decir, ok, si quieres, puedes hacer una donación y esta donación va a ir directamente a Mental Health New Zealand. Que Mental Health New Zealand es una organización de salud mental de Nueva Zelanda. Entonces, excelente, qué brillante esa manera de poder como triangular, ¿no? De repente al tema del dinero, que tal vez te sentís en ese momento, no te sentías cómoda recibiéndolo, pero sí redirigiendo, sí sabiendo, mira, esto es lo que vale, este precio es lo que vale mi retrato, y lo que recibo va directamente, ni siquiera por mi cuenta, va a una ONG o una non-profit que está además relacionada con el tema. Eso me parece que es un paso muy interesante y que puede funcionar como un paso intermediario también para que más adelante sí sea más fácil cobrar por lo que haces, porque ya has visto que ha funcionado. Sí, y creo que vale la pena añadir que mucho de esto también era el imposter syndrome y el no sentir que mi arte lo valía, ¿no? O que yo era como una artista que podía ser reconocida, que mi arte era lo suficientemente bueno y que podía ser pagado. Entonces también hubo allí como tuve que trabajar mucho, ¿no? Toda esta mentalidad hasta que pronto me di cuenta como, a ver, ¿te gusta tu arte? Sí, me gusta mi arte. Entonces, ¿por qué estás como en esta burbuja en donde no es lo suficientemente bueno? Haces ventas, sí. Has trabajado con compañías, sí. Y esta es otra cosa que tú me ayudaste mucho, es como, mira para atrás, ¿no? Ve todo lo que ya ha pasado y ahí está la evidencia. ¿De dónde vienen estas voces?
no es como decirle, cállate vos. Es que es más como, hey, pero mira todo esto que ha pasado. Me emociona un montón que estés compartiendo esto porque van a haber un montón de personas que van a estar súper aliviadas, muy inspiradas, van a sentirse como muy interpeladas, no tengo ninguna duda. Y me parece que también es muy importante lo que vos estás diciendo de que por supuesto que todo esto de la relación con lo que es el dinero, sobre todo el dinero por nuestro arte, es un proceso. Es un proceso de desarmar o de cuestionar un montón de creencias que vienen de parte de la cultura en gran parte, y después obviamente el caso individual de cada uno, y cómo vos fuiste trabajando y generando evidencia que podía demostrar cosas distintas a esas creencias, es decir, no te quedaste nada más en la teoría, ¿viste? No, yo no voy a dejar de pensar de esta manera. No, no. Voy a poner manos en la masa y voy a ir cuestionando estas narrativas y ir viendo evidencia en el mundo real de que yo puedo cobrar por mi arte. No solo a mí me gusta, sino que hay otra persona que está dispuesta también a intercambiar valor monetario o algún otro por el... Sí, sí, ves atrás, bueno, está borrosa, pero todas esas son cosas que yo he comprado de otros artistas que a mí me inspiran. Entonces, ¿por qué yo no puedo ser uno de esos, no? ¿Por qué Exacto. tú no puedes ser uno de esos? Exacto. Y contanos un poco dónde estabas entonces 2 años después, en el 2025, cuando tomaste la decisión de sumarte a otra propuesta mía, que en este caso fue Multicreativos, mi programa grupal que el año pasado tuvo su primera edición. ¿Qué estabas buscando? Contanos dónde estabas. Ya está en este momento en que, en otro momento de cambio, porque había empezado a estudiar coaching y entonces estaba como buscando, ok, ahora quiero transformar mi negocio, no sé cómo, para incluir este otro servicio, todavía no, porque todavía no estoy allí, pero sí quiero como empezar a armar todo. La página web que tengo ya no me representa. Quiero una nueva página web que sea la Cris de hoy. Y la verdad es que me da mucha flojera hacerla. Es súper pesada. Y de pronto llega a tu newsletter con el programa. Igual, o sea, me tomó 3 segundos decidir. Pero también está bien, ¿eh? Porque yo ya te conocía, yo ya había trabajado contigo, yo ya había pasado como, yo ya sabía todos los cambios que había como yo generado a través de coaching que tuvimos juntas. Y era así como no-brainer, porque era como volver a trabajar contigo, más tener este grupo como de multicreativas con las que conectar. Y la verdad es que comunidad hace una diferencia enorme, ¿no? O sea, tengo un montón de cosas que quiero hacer, entonces voy a entrar aquí y a ver qué sale, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso? Hermoso. Trabajar con esas 14 mujeres. Éramos Creo que éramos 14 en 15. total, 15 conmigo, y Chris se conectaba todos los miércoles a las 4 de la mañana en Nueva Zelanda. Quiero dejar por escrito, o sea, en el podcast registrado que yo hubo una clase donde le dije, Chris, miranos por diferido, yo quiero que vos duermas. Y no me hizo caso. No, no me hizo caso. Es que no es lo mismo, de verdad, estar allí, escucharlas, o sea, todo, era una experiencia y simplemente conectar con todos ustedes era súper lindo escuchar los procesos de las otras chicas, por lo que estábamos pasando, todas las cosas que eran bastante similares y todas las cosas que eran bastante diferentes. Y lo similar era incluso más interesante porque éramos personas que estábamos repartidas por, o sea, todo el mundo, ¿no? Y aún así teníamos como esto en común de la multipotencialidad y retos, ¿no? Que la multipotencialidad trae. Entonces fue súper enriquecedor escuchar a las demás y ver cómo avanzaban también en sus proyectos, ¿no? Eso, no sé, como que te trae chispa, como que tú también quieres seguir, ¿no? También es un poco una accountability. Eso también es un gran beneficio de hacerlo. Y me encanta que menciones el hecho de que había mucha variedad, ¿no? Porque fue un grupo muy internacional. Tuvimos a multicreativas desde Perú, Canadá, México, Argentina, España, Alemania,
Vos, Cris, en Nueva Zelanda, espero no olvidarme. Colombia. Desde Colombia también, Sandra, es verdad, Colombia. Sandra. Los proyectos eran distintos, pero me encanta esto que digas de que igualmente había algo como lenguaje común, ¿no? Que es estos desafíos y estas posibilidades tan lindas de la multipotencialidad. Y lo importante que es, esto no lo dijiste, pero lo digo yo, ¿no? De poder verse reflejada en por ahí alguien que está en otro país con un proyecto distinto, con un background distinto, y sin embargo me ayudó a desbloquear algo de mí o de mi proceso o de mi proyecto con la intervención que hizo. Totalmente. Y creo que esto también tiene mucho que ver porque con todos estos años que tú ya has estado trabajando con multicreativas, tú ya conoces como muy bien a tu gente y a la gente que atraes. Entonces, eso fue como súper importante, súper lindo que todas teníamos como eso. Además, para mí era muy importante, esto lo comenté antes en el podcast, que hacía tiempo que venía buscando como distintas maneras de poder crear un espacio donde este aspecto de la comunidad estuviera muy importante. O sea, no solo el manejo de la multipotencialidad, sino también el intercambio y la comunidad. Cuando yo antes estuve años trabajando uno a uno, a mí el uno a uno me encanta. Y incluso trabajando uno a uno a mí me interesaba ponerlas en contacto. Yo te he puesto, Cris no me lo pedía. Yo digo, Cris, conozco a esta persona que está en Nueva Zelanda, ponete en contacto. Cris, escúchame, me parece que podrías llevarte bien con... Y le pasaba contactos, pero hasta que pude armar instancias grupales en donde eso ya pueda suceder como por default. Así que me encanta que me lo traigas. Y contanos algún aprendizaje que hayas tenido en multicreativos. ¿Qué fue algo que te llevaste que te ayudó? La versión mínima cambió completamente mi vida y es algo que yo sigo usando y usando y usando. Y quiero agregar aquí que recientemente me diagnosticaron con autismo y ADHD, déficit de atención en español. Entonces es un combo bastante interesante. Pero lo que quiero poner aquí es que esta técnica de la versión mínima es algo que ya después como leyendo, intentando como entender un poco más mi cerebro, es algo que recomiendan muchísimo porque los neurodivergentes, el tiempo es como distinto en la cantidad de actividades y todo eso. Necesitamos mucha dopamina, etcétera. Y la versión mínima es lo que puede traer esa dopamina sin llegar al burnout. Entonces es algo que me emociona mucho. Uno, porque traía como esta credibilidad hacia mí misma de, ok, estoy haciendo y estoy avanzando sin tener que hacer absolutamente todo, sin tener que llegar al final inmediatamente, ¿no? Sino, tengo mi objetivo aquí y lo deconstruyo y entonces voy paso a paso, paso a paso. Y es más acerca de la constancia que el en cuánto tiempo lo puedes hacer, ¿no? Además, en tu proyecto multicreativos, que era rehacer tu web para que sea 100% o que hable de la crisis actual, en el proceso donde nosotras estuvimos juntas, también hablando de la versión mínima, corregime si me equivoco, pero para cuando terminamos el programa vos habías hecho la homepage, ¿no? Algo así. Me parece que lo mejor que podemos hacer es pensarlo de esta manera, porque lo importante es que los proyectos existan. Es más, incluso en el proceso de multicreativos, no sé si el proyecto definido era tener todo el sitio web al 100%, porque además suceden cosas en la vida, imprevistos, que eso también hay que contemplarlo y no le vamos a poder dedicar al 100% de nuestra energía a nuestro proyecto. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos desglosarlo, como decías, de tal manera de que no quede abandonado? No he visto la web finalizada aún, pero sí recuerdo haber visto todo el trabajo de la homepage que hiciste y era una cosa que yo decía, pero Cristina Pliego, esto es increíble, o sea, obviamente, con razón, me pone súper contenta que digas esto y también pudiéndolo ver, considerando el tema del autismo y el TDA. Qué bueno poder ver que desglosar los proyectos pensando en la versión mínima es algo que te potencia, que te permite avanzar sin burnout y sin autocastigarse. A mí una de las cosas que me encanta charlar con vos que tiene que ver con esta idea de concretar, pero también concretar desde qué lugar, estar atenta desde qué lugar hacemos las cosas, porque vos sos una powerhouse, o sea, la cantidad de cosas que podés hacer y la capacidad que tenés para poder concretar las cosas es muy alta y muchas de las conversaciones que hemos tenido ha sido desde, bueno, pero
desde qué lugar estoy creando, estoy materializando, estoy terminando. Sí, eso es todavía un trabajo como que sigo haciendo, ¿no? Que ¿Quién no igual? Que lo estamos todos haciendo. Pero me parece que es una pregunta importante igualmente. O sea, importante para traerla en el podcast, para que quienes nos estén escuchando también se lo pregunten. ¿Desde qué lugar estoy haciendo lo que estoy haciendo, trayendo la vida, los proyectos que quiero traer? Es importante como tenerlo cerquita para asegurarnos de que sea desde un lugar nutritivo. Y esto lo estoy diciendo en voz alta, pero me lo estoy diciendo a mí, en este momento mientras lo estoy diciendo en voz alta. Como cosas importantes que tenemos que aprender y volver a recordar. sí, que es como desde el disfrute, ¿no? O para mí eso es como lo ideal, de que todo sea desde el disfrute. Y uno de mis problemas, no sé si es problema, Desafío. desafío, es que todas las cosas que hago me gustan bastante. Pero algo que también he aprendido recientemente es que podemos hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Tener como estos espacios en donde pueda crear para mí misma sin poner ninguna etiqueta de todo lo que hago tiene que ser para Instagram, ¿no? Que sea bonito o que sea vendible. Sino, ok, sí, hago para vender, pero también hago para nutrirme a mí misma, ¿no? Y para desarrollar también próximas voces, próximo estilo, próximas líneas. Requiere mucho self-awareness. A veces pasa y a veces de pronto me doy cuenta de que ya hice mi montaña y es como, oh, de nuevo, pero es como Es un poco la aprendemos. vida, el mito de Sísifo. O sea, no estamos haciendo otra cosa que llevando la piedra gigante hasta la punta de la montaña para que la piedra después ruede, tengamos un poco de paz caminando hacia abajo y después volver a levantar esa piedra por la cima. Pero bueno, ir aprendiendo en Sí. el camino, totalmente. ¿Dónde, quienes quieren conocer más de tu trabajo, más de lo que haces, más de tu arte, dónde podrían encontrarte? Estoy en redes Instagram como cris.banana y mi página web que es La nueva, chrisbanana.com. que ya la Sí, pueden ver toda terminada. Es sí. chrisbanana.com. Genial, me encanta, me encanta. Bueno, Cris, muchísimas gracias por venir, por contarnos un poco acerca de tu proceso, tanto en el uno a uno como en el multicreativos, de tus proyectos. Muchísimas gracias por invitarme y de verdad, o sea, tus procesos han cambiado mucho la forma en que yo trabajo ahora, entonces gracias por eso también. Si estás interesada en trabajar conmigo en un formato uno a uno, estoy ahora con agenda abierta para procesos que quieran empezar en junio. Abro convocatorias 2 veces al año nada más, así que si te interesa y sentís que es el momento, te dejo toda la info en las notas del episodio, como también todos los links para que puedas conocer más sobre Cris y su trabajo. Y si te gustó este podcast, no te olvides de suscribirte a mi newsletter. Una vez por mes mando una carta contando el detrás de escena de mi vida como coach y estratega creativa. Comparto qué estoy leyendo, qué estoy aprendiendo, en qué estoy trabajando y cómo voy convirtiendo ideas en proyectos reales y sobre todo concretos. Nos vemos y hasta la próxima.